Cuando conocí a Laura pensé que había ganado la lotería. No solo era hermosa, tenía una forma de hablar que hacía que cualquiera se sintiera especial. Nos conocimos en una reunión de amigos. Recuerdo perfectamente la primera frase que me dijo. Dicen que eres el más trabajador de todos. En ese momento lo tomé como un cumplido. Hoy sé que fue la primera pista de lo que realmente le interesaba. Laura siempre parecía impresionada por mi vida, mi trabajo, mi departamento, mi auto. Cada vez que hablábamos del futuro, decía cosas como, contigo siento estabilidad, y yo confundí esa palabra con amor. Nuestra relación avanzó rápido, demasiado rápido, en menos de un año ya vivíamos juntos. Y poco después nos casamos. Yo estaba convencido de que estaba construyendo una familia. Ella parecía emocionada con los planes. Pero había algo que no noté en ese momento. Todas sus conversaciones sobre el futuro tenían algo en común. Siempre incluían dinero. Cuando compremos una casa más grande. Cuando cambiemos el auto. Cuando viajemos a Europa. Siempre era, cuando tengamos más. Nunca, cuando estemos juntos. Los primeros meses de matrimonio fueron tranquilos. Pero poco a poco empezó a mostrar una versión distinta. Nada parecía suficiente. Si comprábamos algo, quería algo mejor. Si salíamos a cenar, decía que el lugar no estaba a su nivel. Mis amigas viven mucho mejor que yo, repetía constantemente. Yo trabajaba cada vez más para darle esa vida. Horas extra, nuevos proyectos, sacrifiqué fines de semana, descanso y tiempo personal. Pensaba que lo hacía por amor. Pero en realidad estaba alimentando una expectativa que nunca iba a tener límite. El primer golpe llegó cuando perdí un contrato importante en el trabajo. Era un proyecto grande. Durante meses habíamos hablado de todo lo que haríamos con ese dinero. Viajes, remodelaciones, planes. Cuando le conté que el negocio se había caído, esperaba apoyo. Un abrazo, alguna palabra de ánimo, pero lo único que dijo fue, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ni siquiera preguntó si yo estaba bien. Esa noche entendí que algo estaba cambiando, pero aún no veía toda la verdad. Los meses siguientes fueron difíciles. Nada catastrófico. Seguíamos viviendo bien, pero tuvimos que reducir algunos gastos. Y fue ahí cuando Laura empezó a alejarse. Llegaba más tarde a casa. Pasaba más tiempo con amigas. O simplemente parecía irritada por todo. Una noche, mientras cenábamos en silencio, dijo algo que todavía me duele recordar. A veces siento que me conformé. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el pecho. Pero el verdadero golpe llegó una tarde cualquiera. Laura salió rápido de casa porque una amiga la llamó. Dejó su celular sobre la mesa. No soy una persona que revise teléfonos. Nunca lo había hecho. Pero el teléfono empezó a vibrar una y otra vez. Mensaje tras mensaje. Pensé que podía ser algo importante. Cuando lo miré, vi el nombre de un hombre que no conocía. Y el mensaje que apareció en la pantalla cambió todo. ¿Ya resolviste lo del dinero con tu esposo? Mi corazón empezó a latir con fuerza. Algo no estaba bien. Abrí la conversación. Y lo que encontré fue peor de lo que imaginé. Los mensajes eran claros. Demasiado claros. Laura hablaba con ese hombre sobre mí. Pero no hablaba como una esposa preocupada. Hablaba como alguien que estaba evaluando una inversión. Antes ganaba mucho más. Estoy esperando a ver si vuelve a recuperarse. No quiero quedarme atrapada en una vida mediocre. Cada palabra era como una puñalada. Pero lo peor estaba al final. Un mensaje de ella decía, si esto no mejora pronto, me voy contigo. Sentí que el mundo se detenía. Todo lo que creía sobre mi matrimonio empezó a desmoronarse. Cuando Laura regresó a casa esa noche, me encontró sentado en la sala. Con su celular en la mano. Su rostro cambió de inmediato. No parecía culpable. Parecía molesta. ¿Revisaste mi teléfono? Su tono era frío, defensivo, como si el problema fuera yo. ¿Quién es él? Pregunté. Ella suspiró con cansancio, como si esta conversación fuera una molestia. Solo es un amigo. Le mostré los mensajes. El silencio llenó la habitación. Durante unos segundos pensé que iba a llorar, que iba a decir que cometió un error. Pero no, lo que hizo fue peor. Se sentó frente a mí y dijo con total calma. Cuando te conocí estabas en tu mejor momento. Sentí un vacío en el estómago. Y ahora las cosas cambiaron. No había culpa, no había tristeza, solo una lógica fría que me heló la sangre. Entonces dijo algo que nunca olvidaré. Yo no quiero una vida mediocre. En ese momento entendí algo devastador. Para ella yo nunca fui el hombre que amaba. Yo era la vida que podía ofrecerle. Y cuando esa vida dejó de ser perfecta, empezó a buscar otra.
Nos divorciamos meses después. No hubo grandes peleas, solo una verdad demasiado clara. Después del divorcio no volví a saber mucho de Laura. Durante meses evité cualquier contacto. Bloqueé su número. Dejé de frecuentar lugares donde sabía que podía encontrarla. Necesitaba reconstruir mi vida. No fue fácil. El divorcio no solo rompe una relación, también rompe la versión de la vida que imaginabas. Durante mucho tiempo me pregunté cómo no lo vi antes. Cómo no entendí que el amor que ella mostraba dependía tanto de mi situación económica. Pero con el tiempo dejé de hacerme esa pregunta. Porque mirar atrás no cambia nada. Un año después mi vida empezó a mejorar. Un proyecto que había iniciado lentamente empezó a crecer. Luego llegó otro. Y otro más. El negocio finalmente despegó. No fue de la noche a la mañana. Fue el resultado de años de trabajo que antes había puesto en segundo plano para sostener un matrimonio que nunca fue real. Una tarde recibí un mensaje de un número desconocido. Solo decía, hola, soy Laura. Lo ignoré. Minutos después llegó otro. Necesito hablar contigo. Durante unos segundos pensé en bloquear ese número también. Pero algo dentro de mí sintió curiosidad. Así que respondí, ¿qué necesitas? Su respuesta llegó casi de inmediato. ¿Podemos vernos? Acepté, no porque quisiera volver, sino porque sentía que necesitaba cerrar ese capítulo de mi vida. Quedamos de vernos en una cafetería. Cuando llegó, apenas la reconocí. Laura siempre había sido impecable, elegante, segura de sí misma, pero ese día parecía distinta. Cansada, insegura. Nos sentamos frente a frente. Durante unos segundos ninguno habló. Hasta que finalmente dijo, las cosas no salieron como pensé. No necesitaba preguntar de qué hablaba. Pero lo hice de todas formas. ¿Qué pasó con él? Bajó la mirada. Me dejó. No había orgullo en su voz. Solo resignación. Me contó que el hombre por el que había arriesgado su matrimonio no era lo que parecía. Prometía muchas cosas. Una vida mejor, viajes, negocios. Pero con el tiempo ella descubrió algo que nunca imaginó. Él no tenía el dinero que decía tener. Mucho de lo que aparentaba era fachada. Y cuando las cosas se complicaron, simplemente desapareció. La dejó sola. Durante un momento sentí algo extraño. No alegría, no satisfacción, solo una especie de tristeza tranquila. Porque escucharla hablar me confirmó algo que ya sabía. Laura nunca entendió lo que realmente perdió. Entonces dijo algo que no esperaba. Cometí el peor error de mi vida. Levantó la mirada. Sus ojos estaban húmedos. Dejarte. El silencio entre nosotros fue largo. Finalmente preguntó algo que ya veía venir. ¿Crees que podríamos intentar otra vez? Sonreí con calma, no con arrogancia, no con rencor, solo con la certeza de alguien que ya aprendió una lección. No levanté la voz. No necesitaba hacerlo. Laura, cuando te fuiste no solo rompiste nuestro matrimonio, rompiste la confianza. Y cuando la confianza se rompe por interés, no vuelve. Ella guardó silencio. Quizás esperaba otra respuesta, pero la vida no siempre da segundas oportunidades. A veces solo da consecuencias. Cuando nos despedimos entendí algo importante. Laura no volvió porque me amara. Volvió porque la vida que eligió fracasó. Y la diferencia entre amor e interés es muy simple. El amor se queda cuando las cosas se ponen difíciles. El interés se queda, solo mientras todo va bien. Y cuando finalmente entendí esa diferencia, también entendí por qué perderla fue lo mejor que me pudo pasar.